Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Hoy voy a hacer lectura de un libro titulado La Contrarrevolución en el siglo XXI, escrito por Juan Sebastián Izquierdo Almarza, que es mi hijo. Es un libro muy interesante, muy entretenido y profundo. Les voy a leer un poco el índice. Esto está en Amazon, está en Amazon, por lo tanto no está todavía impreso en papel y tengo que leerlo desde el celular. La introducción es lo que voy a leer hoy día. La revolución en lo religioso, la revolución en lo político, la revolución en lo cultural. Después una conclusión. Después habla de la reacción y la contrarrevolución. Después entramos en el estado de bienestar y el mercado de bienestar. Crítica al estado de bienestar. Crítica al mercado de bienestar. Crítica al sistema mixto. Propuesta contrarrevolucionaria. La propuesta contrarrevolucionaria. Después pasamos a otro tema que es la banca, interés y dinero. El interés y la coordinación intertemporal. La tasa de interés general y las condiciones extrínsecas del préstamo de dinero. Crítica a la reserva fraccionaria y el dinero fiduciario. Interés, familia y largo plazo. Después sigue otro capítulo, entre la democracia liberal y el orden natural patriarcal. El patriarcado y el orden natural. Descripción y justificación del orden natural. Patriarcado y monarquía. Patriarcado y democracia. Después viene otro capítulo final que es Renacimiento hispano y las leyendas negras. La importancia del proyecto universal hispano. Los reyes católicos y el Estado moderno, comillas. Hispanismo y contrarrevolución. Los populismos patriotas y el globalismo. Los populismos patriotas que están en boga y el globalismo. Internet, la contrarreforma inesperada. Finalmente hay un epílogo que es el triunfo de Trento, del Concilio de Trento. Es un texto que vamos a abordar ahora solamente en la introducción y comenzamos. Como esto está con letra pequeña y todo, voy a abrirlo aquí. Ya. A los amantes de lo perenne, de lo imperecedero, de lo divino y lo sagrado, ciertamente nos cuesta adaptarnos a los tiempos. En contraste, la realidad política, social y cultural está sumida en un vértigo, en el vértigo de la modernidad, que es una cárcel para el espíritu. Esto es muy verdadero. Estamos atrapados en el vértigo cada vez más impresionante, la velocidad de los acontecimientos cada vez más acelerada, en una multiplicidad, es decir, una persona actual como ustedes, jóvenes o de 50, 60 años, 30, 40, 20, todo el tiempo ustedes están sometidos a eh, examinar el tema del ecologismo y del cambio climático, por ejemplo. Después el tema geopolítico, que es complejo. Después el tema demográfico. Después el tema de los cambios culturales del LGTB, de los movimientos trans, queer, etcétera, etcétera. Entonces, eh, mil cosas. El tema religioso, la decadencia, la confusión dentro de la Iglesia Católica, la proliferación de las sectas protestantes, el qué sé yo, todo lo que es la New Age, la nueva era. Si uno tiene que analizar todo eso, que es lo que está ahora sucediendo, con una vertiginosidad y una simultaneidad, y acompañada de una gran incertidumbre de lo que viene.
que puede ser desde una guerra nuclear, de destrucción, hasta una, un reinado de Jesucristo en la tierra, un milenio, o los 1000 años, etcétera. O sea, hay muchas cosas que se pueden formular. O sea, estamos frente a un futuro muy incierto, muy difícil y un presente vertiginoso. Entonces aquí dice, es muy cierto, la humanidad está, la in- o sea, el vértigo de la modernidad es una cárcel para el espíritu. ¿Cuántas veces uno quiere orar, quiere meditar, quiere entrar en comunión con Dios, en ese diálogo íntimo del corazón, precioso? Y no podemos. ¿Por qué? Porque se nos vienen a la mente, por ejemplo, si estuvimos viendo las noticias en la televisión, por dar un ejemplo, chuta, esto que pasó acá, unos muertos en Lampa, 5 jóvenes que murieron y acá otros que murieron acá, más encima, no, a ver, están diciendo que ahora el que organizó el atentado contra Trump era un iraní, lo cual me parece sospechoso porque cómo el FBI va a ser tan eficiente cuando era tan mediocre y tan corrupto, ahora es eficiente y agarra a un iraní, y ese iraní es el que está el que orquestó todo el atentado, etcétera. Olvídense, demasiado, demasiada información. La inmensa mayoría de nuestra humanidad, que nuestra humanidad es inmensa, y la inmensa mayoría de nuestra humanidad está encadenada a los hechos del momento y a su concatenación incesante. Su concatenación incesante les impide mirar aquello que permanece, por decirlo de alguna manera, en el mundo de los datos infinitos. Parece más importante saber cuántas personas se tropezaron el año pasado. Ahí está el otro tema, la estadística. Las estadísticas son, como decía un filósofo, están las grandes mentiras, las pequeñas mentiras y las mentiras estadísticas. ¿Cuántas personas se tropezaron el año pasado en vez de entender los pormenores de la ley de gravedad? Este es un texto político cuyos primeros capítulos son para definir primero la revolución y después la reacción o lo conservador. Eso es lo que llama él reacción, que son los movimientos conservadores, y la contrarrevolución. Posteriormente se efectúan algunas propuestas de programa, diagnósticos del presente y llamados a la acción y cómo organizar la actividad contrarrevolucionaria. Como texto puramente político es preciso entender que la revolución se extiende mucho más allá de la política y sus raíces son más bien teológicas. Esta es una apreciación muy interesante. N- Las raíces de la revolución es una raíz teológica, teológica, la lógica de Dios. Aquí hay un movimiento preternatural. Hay un, está la participación de los ángeles caídos. Estoy hablando yo. Bueno, sigamos con el texto. Eso no quita que los contrarrevolucionarios, o sea, nosotros, los hispanistas, necesitemos imperiosamente dotarnos de programa y de táctica para enfrentar cada contingencia con miras a combatir y, en el mejor de los casos, derrotar a la revolución en cada una de sus caras, múltiples caras. Es, un, es una gorgona, es un monstruo que saca una cabeza, le cortamos la cabeza y sale otra cabeza y le cortamos la cabeza y saca otra cabeza. Porque estamos hablando de seres muy inteligentes como es el demonio. La revolución. Empezamos con estamos en la introducción. Desde la perspectiva contrarrevolucionaria, la revolución es un solo fenómeno. Un movimiento de toda la humanidad que se aleja progresivamente de Dios. Es un movimiento de toda la humanidad que se aleja progresivamente de Dios. Este fenómeno no deja de contener etapas y facetas múltiples
que deben ser estudiadas por separado. Entonces comienza con la revolución en lo religioso. Y aquí la revolución en lo religioso ha sido un fenómeno constante, partiendo por las primeras herejías, ya en los inicios del cristianismo. La Iglesia de Cristo combatió contra todas ellas insistentemente y se mantuvo incólume ante ellas, cumpliendo así la promesa de nuestro Señor. Mahoma, el anticristo más exitoso de la historia, no solo arrebató grandes porciones de territorio a la Iglesia de Cristo, sino que se glorió en asesinar, exterminar y vejar de mil maneras a los cristianos. Para detener su avance, se realizaron cientos de exitosas cruzadas en las que se recuperó la península ibérica con la reconquista de 7 siglos y el control del Mediterráneo, parcialmente porque vinieron el- otros musulmanes que fueron los turcos, otomanos, seleucidas. Entonces, y se realizaron exitosas cruzadas en las que se recuperó la península ibérica y además se estableció el reino cristiano de Tierra Santa que existiría por más de un siglo. En el siglo XVI se vivió la llamada, comillas, reforma protestante, que no fue una reforma, fue una revolución protestante. En ella los discípulos de Satanás, Juan Calvino, Martín Lutero, Melanchthon y otros más, de George Fox, etc., sembraron de herejía y desataron la mentira por el mundo. Y esto le sirvió porque se había inventado recién la imprenta. La imprenta la inventó Gutenberg en 1453, digo, 50 más o menos. Y de ahí ya, cuando viene la llamada Reforma Protestante, que fue la Revolución Protestante, se ocupó el tema de los pasquines, de los panfletos, sobre todo burlescos, con mucho sentido del humor, con dibujos irónicos, eh, donde los protestantes se reían de eh, la iglesia tradicional. Entonces, se ocupó esta nueva tecnología de forma maliciosa, tomando la nefasta, comillas, teología de los referentes de la Reforma. Miles de sectas fueron apareciendo por el mundo, encantando los oídos de los gobernantes con el poder que les otorgaban. Se hicieron de todo el norte de Europa, primero con el rey de Sajonia, que amparó y protegió a Lutero. Entonces se hicieron con todo el norte de Europa y también encantando a los fieles con promesas de salvación eterna basadas en la subjetividad arbitraria o caprichosa de las emociones humanas, la sola fide, la sola fe, la sola escritura. Es decir, yo interpreto la Sagrada Escritura como me sale de los reverendos cojones, de mis reverendos cojones. Yo cuando estaba viviendo en un pueblo, bueno, siempre viví en pueblos chicos toda mi vida, pero cuando vivía en un pueblo pequeño, me enfrasqué en una discusión con un protestante. Bueno, yo era ateo, pero me lo encontraba divertido, que me decía, los que mataron a Jesucristo fueron los curas. ¿Por qué? No es que dice aquí los sacerdotes, dice la Biblia los sacerdotes. Allá, bueno, quedemos ahí. Entonces, la sola fide, la sola escritura, honraron, horadaron la piedad de los fieles, llevándolos a terribles y condenados errores que ya estaban condenados desde antes. Es decir, el heresiarca Lutero fue un resumen de muchas herejías anteriores que habían sido condenadas, errores, y que cada heresiarca se le ocurría torcer a las escrituras a su antojo. Después vino Calvino, que llegó a una interpretación de las escrituras de una manera tan loca que inventa un Dios. El Dios que inventa es un Dios HP, un Dios CTM. La revolución religiosa tendría otras iteraciones llamadas movimientos restauracionistas, que nacieron en Estados Unidos, de los que saldrían sectas en extremo peligrosas, como los testigos de Jehová,
los mormones, los adventistas del séptimo día, y agregaría otras más como el libro de Urantia, la doctrina Ayam, de la cual yo conozco, porque estuve ahí años en la doctrina Ayam, de Gottfried Bayard, en la década del 30, que es una doctrina inventada en Estados Unidos. Estados Unidos es prolífico en invenciones, están todas creadas en Estados Unidos. O sea, primero la creatividad surgió en Inglaterra con los puritanos, los cuáqueros, con George Fox, etc. Todo eso en Inglaterra surgió una creatividad protestante mayor que en el resto del continente. Y esto se trasladó a Estados Unidos. Estados Unidos ya fue el delirio de la creatividad protestante. Finalmente, con la cristiandad fuertemente dividida y aprovechando las revoluciones políticas y culturales de su tiempo, hemos observado el retorno del paganismo y del ateísmo en vertientes que beben de las falsas tradiciones de las tribus jafetitas en Europa, no tengo idea de eso qué es, y de las mal llamadas filosofías orientales. ¿Qué son filosofías? Aquí no estoy de acuerdo, pero son filosofías. Hoy, en el indiferentismo religioso, o sea, el indiferentismo que da lo mismo serlo, tú eliges, tú eres tu verdad. Cuando tú dices, no, esa es tu verdad, tu verdad. O sea, cada uno tiene una verdad. El indiferentismo religioso de nuestros gobiernos, somos laicos, somos indiferentes, da lo mismo, porque en Chile cuando se independizó, las primeras constituciones establecían que la religión era la católica apostólica romana. Bueno, romana no, porque lo quitó José Miguel Carrera, quitó el romano, porque José Miguel Carrera odiaba todo lo que era católico. Entonces, ya me van a entrar, ya llegan los carreristas a huear. Váyanse a la concha de su madre, carreristas hueones. Ya, ya. Dejando de lado la horrorosa realidad, ya. Entonces, cualquiera se inventa la revelación religiosa que se le da la gana y la predica. Cualquiera, lo que se le sale de los santos cojones, lo que se le para por, que dice en Chile, se le pasa, se le canta la raja. Lo que le canta la raja, eso va y lo inscribe como una eh, ah, resolución, ¿cómo se llama esto? Persona jurídica. Entonces tú vas hay un templo de lata en el campo. Yo celebro eso porque a mí me enternecen los evangélicos, porque yo me encuentro con evangélicos en el campo que están en un templo de lata, resolución jurídica, y el pastor, que es el pastor viejo, el que fundó ese templo, no sabía leer. Por lo tanto, lo que hacía era abrir la Biblia y orar. O sea, él, como era analfabeto, y es una cosa tierna, era analfabeto el pobrecito. Entonces él lo que hacía, abría la Biblia y oraba, no sabía lo que decía la Biblia. Entonces, el indiferentismo, dejando de lado la horrorosa realidad de quien creyese cualquiera de estas mentiras, está condenado a los fuegos del eterno. Bueno, existe eso, que la herejía es. Ahora, yo no sé, los que están inocentes son inocentes, pero a los que están en la mentira flagrante, que están con ese fanatismo y son líderes, corren peligro de condenación eterna, sin duda. Los miles de engañados con la promesa, la teología de la prosperidad, dice aquí, los efectos terrenales de estas sectas pueden ser vistos en la multitud de estafas que se generan con los pastores de la llamada, comillas, teología de la prosperidad. Los miles de engañados con las promesas de, comillas, el secreto. Yo me acuerdo, en mi época, cuando estaba ya viejo, ya hace 40, 50 años, y andaban muchas mujeres separadas, que yo también me da mucha ternura, porque la pobrecita, la mujer separada tiene hijos, tiene una ayuda del marido que no es la misma que cuando estaba viviendo con el marido. Entonces todas las mujeres separadas andaban con esta cosa de el secreto, que el universo, tú decretas que esto va a suceder, y el universo, tú lo piensas, lo decretas, lo sientes y decretas con toda tu fuerza, y el universo te lo va a entregar. Eso era El Secreto, que era una película. Los miles de estafados con la medicina alternativa, que funciona en algunos casos cuando son ciertos. O sea, puede funcionar en algunos casos, pero marginalmente. Y los miles de muertos por los rituales homicidas y suicidas de las sectas como
Jim Jones o La Puerta del Cielo, claro. Se llega a extremos de gente loca en sectas ya, sectas locas, porque hay sectas de todos los niveles, desde lo más a lo menos. Miles de sectas aprovechan el caos religioso sembrado por las revoluciones protestantes y después por las revoluciones liberales que permitieron esta diversidad para enriquecerse de los incautos, para usar a las ignorantes inocentes como esclavas sexuales o para desatar sus más depravadas pasiones en el sacrificio ritual de bebés recién nacidos o los suicidios en masa. Está hablando de la cosa extrema. Ahora, yo no he estado en ese lugar de Estados Unidos, pero me han dicho que hay lugares, hay ciudades en Estados Unidos donde tú encuentras la iglesia católica, la adventista, la bautista, la luterana, no sé cuántito, la otra. O sea, tú en una ciudad encuentras un montón de iglesias. Y eso está también en nuestras ciudades. Tú encuentras todo tipo de ofertas y diversidades, incluyendo las cosas esotéricas y orientalistas. Ahora vamos a la revolución en lo político. O sea, en lo religioso, lo que se está estableciendo aquí es que hay una fragmentación de, de la conciencia metafísica sobrenatural. Hay una fragmentación, lo cual es grave. Después, la revolución en lo político, que va en paralelo a la revolución en religiosa. Incluso en las eras paganas, estamos hablando de Roma, por ejemplo, los chinos, los mongoles, todos ellos, la ordenación de los hombres coincidió más o menos con esa del orden natural. Tenemos que Chandragupta Maurya, por ejemplo, el gran Chandragupta Maurya, que era un líder que generó un imperio, el imperio mogol en la India, y era hindú y era pagano, generó un orden, venía de un orden natural. Entonces, el orden patriarcal de la organización humana, que ha sido inscrito en los corazones de los hombres por Dios, que está en la naturaleza, y que permanece en ellos, pese a la caída original, se mantiene ese orden natural, que es jerárquico, que es patriarcal y jerárquico, se mantenía incluso en los paganos. La cristiandad discurrió sin mayores conflictos políticos en donde quiera que se aceptase la verdad revelada, manteniendo el orden tradicional de cada comunidad humana sin mayores transformaciones. Ahí está lo que decía San Pablo, que decía, nuestro deber es obedecer a las autoridades, porque las autoridades habían surgido, tenían un inicio, habían surgido a partir de un algo natural, como Cristo le dijo a Pilatos, Dios te ha dado este poder. O sea, hay algo que estaba ya dentro de la... Entonces la cristiandad no entró en conflicto con eso. La reforma protestante ofreció a los monarcas europeos la posibilidad de romper con el orden natural. Aquí está de nuevo el origen de la revolución, el origen de lo que estamos viviendo está en la reforma protestante. Porque ¿qué es lo que hizo Lutero? Lo primero que hizo fue halagar y seducir al rey de Sajonia de que él podía ser el jefe de la iglesia. Entonces él iba a tener no solamente el poder civil, sino que también el poder militar, y no también el poder militar, sino que también el poder judicial, y no solamente el poder judicial, sino que también iba a tener el poder religioso. Él iba a nombrar a los sacerdotes y a los obispos. Iba a ser el jefe, y él iba a ser su propia religión. Entonces no había que estar sujeto al pontífice. La reforma protestante ofreció a los monarcas europeos la posibilidad de romper con el orden natural, agrediendo la soberanía social y concentrando todo el poder en sus manos. Ahí vino la matanza de los campesinos que vivían en los terrenos de la iglesia. Entonces, lo que querían estos príncipes alemanes y después daneses, noruegos, etcétera, ¿qué es lo que querían? Hacerse con las propiedades de la iglesia. Entonces vas a tener un poder incluso vas a tener un latrocinio, un robo, vas a robar propiedad ajena. Y como la iglesia tenía propiedades y esas propiedades grandes tenían campesinos, los campesinos se rebelaron frente a ese cambio.
Y ahí vino la matanza de campesinos, en la cual Lutero decía, "Ah, están las cartas, eso está escrito con letra y puño de Lutero, que dice, métanle cuchillo nomás, descuartícenlo a esos hijos de la grandísima". Entonces no solamente concentraba el poder civil, militar, judicial y religioso, sino que también podía adquirir propiedades cuantiosas que eran de la iglesia. Primero fue en Sajonia, luego en Prusia, la pobre Prusia, que terminó siendo destruida, se destruyó a sí misma Prusia. En la Segunda Guerra Mundial terminó de existir Prusia. Dinamarca, Noruega, Suecia y finalmente la más importante, Inglaterra. Finalmente lo más importante era Inglaterra. Se sumaron a este proceso que significa esto: funda tu propia iglesia y quédate con todo el poder del país para ti solo. En contraparte, la Francia católica, que venía saliendo de una conflictiva historia reciente relacionada con las guerras contra Inglaterra y Borgoña, o sea, la Edad Media final, ahí está la famosa Juana de Arco, la guerra con Inglaterra, ¿se acuerdan? Guerra de los 100 años se llamó eso. Entonces la Francia católica, que venía saliendo de una historia conflictiva, dura, luchas contra Inglaterra y Borgoña, siguió el camino de la concentración del poder, concentración total del poder, con la intención de frenar al protestantismo. Y ahí empieza el cardenal Richelieu. El cardenal Richelieu es el que empieza este proceso de concentración. Ahora, si usted pesca a Richelieu y lo traslada, o sea, está muerto, y lo hace resucitar en tiempos de Napoleón Bonaparte, diría, pero ¿qué es esto? ¿Cómo puede haberse concentrado tanto el poder? Él no lo habría soñado ni en sus mejores aspiraciones, él ni siquiera se lo imaginó idealísticamente, cómo en el siglo XVI se soñaba con una concentración mucho menor de lo que fue en realidad después de la Revolución Francesa, con Bonaparte, con, la- con, las, con las repúblicas, donde todo el poder quedó en una sola mano, que es un organismo. Bueno, vamos a ir viendo, no quiero irme por mi lado. Se había concretado la primera de las revoluciones políticas, aquella del absolutismo. Primera revolución política fue el absolutismo, en el cual el orden natural, patriarcal y familiar era reemplazado por el absolutismo monárquico, en el cual todo humano era súbdito individual del rey. Ya no existían todos esos organismos intermedios, esos poderes intermedios locales, donde estaba el señor feudal, estaba el señor del territorio, que era como un duque, y esos juntaban poder para tener un rey. El rey no tenía ese poder de destruir todos esos poderes, todos estos poderes intermedios, no, pero fueron destruyéndolos a partir de este absolutismo. Cuando los monarcas ingleses amenazaron con volver al catolicismo, fueron los líderes calvinistas los que hicieron una revolución. Al rebelarse contra el rey, los calvinistas de Inglaterra necesitaban un nuevo modelo político. Su rebelión deslegitimaba su previa doctrina en la que el rey concentraba todo el poder para sí. O sea, los protestantes iniciales sedujeron a los príncipes y a los reyes como que ahora tú eres el rey total, o sea, eres el absoluto porque tienes todo el poder. Pero como esa jugada le falló en Inglaterra y vinieron nuevos reyes, que esos reyes eran católicos, entonces se anulaba todo aquello, toda esa reforma protestante se estaba anulando al llegar Jacobo, que era el último, que fue el último rey católico. Entonces tenían que eliminarlo, lo eliminaron, pero entraron en contradicción con la primera prédica protestante. Entonces
Al rebelarse contra el rey, los calvinistas de Inglaterra necesitaban un nuevo modelo político. Su rebelión deslegitimaba su previa doctrina de que el rey concentraba todo el poder para sí. Como consecuencia, diseñaron la primera ideología política. Aquí surge la primera ideología política, que se llama el liberalismo, en que el monarca carece completamente de poder. Esta doctrina liberal se organizó primero en las logias masónicas fundadas por protestantes y judíos en 1717, con la intención manifiesta de acabar con la Iglesia de Cristo. Por este vehículo llegó el liberalismo a Francia a través de las logias, causando la famosísima Revolución Francesa, en la cual se esmeraron por exterminar y desaparecer el catolicismo, a la vez que imponían el nuevo sistema donde la última palabra en temas de verdad, justicia, bondad, corresponde exclusivamente al ser humano, erradicando a Dios del orden político de las naciones. Por este mismo medio, la revolución se extendió por América, a través de las logias, se extendió logias secretas, se extendió por América, Estados Unidos, la Revolución Americana, en Hispanoamérica, Italia, la península ibérica se contaminó de todo eso, destruyendo todo rastro de soberanía familiar, de orden natural y patriarcal, y degradando la verdadera religión al estatus de una religión entre otras muchas. La verdadera religión, la religión católica, quedó como una entre otras muchas religiones. Esta idea de que el ser humano podía, en política, volver a inventar el mundo desde cero, llevó a la creación de cientos de ideologías. Estamos hablando de cientos. La primera fue la liberal, que es la que permite, como que la que hace un parto de otras muchas. De ahí surgen, es como de ahí surgen muchísimas otras ideologías que provienen de la liberal. Por ejemplo, los anarquistas, los comunistas, los fascistas, los nazistas, los militaristas, los cesaristas, los progresistas, los socialdemócratas, los socialcristianos, los socialistas, etcétera. Todas propuestas desde las cuales el ser humano, emancipado de Dios y de su ley y de su orden natural, de su historia, de su propia naturaleza, buscaba rehacer el mundo a su antojo, según modelos abstractos. Estas ideologías libraron dos guerras mundiales que sacudieron el mundo con decenas de millones de muertos cada una, además de sangrientas dictaduras que, a la manera de las dictaduras protestantes de Cromwell o Calvino, y de la dictadura liberal de los jacobinos, que fue la dictadura de los breve y terrible en la Revolución Francesa, exterminaron varios centenares de millones de seres humanos durante el siglo XX. Luego de estos conflictos vino la aparente paz de la década de 1990, cuando el famoso ¿cómo se llamaba ese? Había un japonés que decía el fin de la historia, el fin de la historia, se había acabado la historia y había ganado la democracia liberal y la economía liberal. Y con ella el neoliberalismo, ideología que puso especial énfasis en la subjetividad caprichosa de los sujetos en la economía, mientras sus expertos organizaban una tecnocracia totalitaria que sometía todo, absolutamente todo, a las fuerzas impersonales del mercado. Eso es lo que vivimos. Desde el neoliberalismo, apoyado en las revoluciones culturales, cuando vienen las revoluciones culturales, el neomarxismo, el ser humano se convirtió en una mercancía general
amenazando con erradicar los afectos, las uniones, la caridad como amor desinteresado y cualquier otro rasgo de humanidad, otro rastro de humanidad. Las clases tecnoburocráticas, académicas y políticas, académicas, importante, políticas, tecnoburocráticas, lideradas por la burguesía financiera cosmopolítica. La burguesía financiera cosmopolita, la que gobierna el mundo, la élite. La burguesía financiera cosmopolita que en este libro, que es tan breve, pero muy interesante, que te lo recomiendo, que se llama El comunismo neoliberal de Sebastián Izquierdo, ahí explica cómo se formó este poder a partir de eh, dinero que se va creando de la nada. Um, Ya, las clases tecno-burocráticas, académicas y políticas lideradas por la burguesía financiera cosmopolita utilizan las nuevas tecnologías para eliminar la propiedad mientras transforman todos los mercados en mercados de servicios, anunciando el advenimiento del comunismo neoliberal. Este está en esa famosa frase que todos conocemos que es, no tendrás nada y serás feliz. Es decir, lo que explicaba mi hijo es, primero tú tenías el disco de vinilo, después vino el cassette. Yo estaba fascinado ya con el cassette cuando era joven, cuando vino el CD. Y dije, ¿qué es esta weá, el CD? Cuando ya estaba acostumbrado al CD, vino el pendrive. Y después del pendrive, cuando uno pirateaba con pendrive, vino ¿cómo se llama el de ahora? Ya no, yo no estoy metido en eso, por eso no sé cómo se llama. Pero es donde Spotify. Entonces, arrienda servicios, no eres propietario. Entonces vamos ahora a la tercera revolución. Ya pasamos por la política, la religiosa, la política, ahora la cultural. Revolución en lo cultural. Con la reforma protestante, nuevamente la reforma protestante, se abre la puerta a toda clase de aberraciones en materia de moral y costumbres. El propio Lutero rompió sus votos de castidad y contrajo matrimonio con una religiosa a la que sedujo. Públicamente practicaba el adulterio con las sirvientas y se reunía con sus seguidores para asaltar monasterios en los que organizaban orgías con las religiosas. El lema de Lutero era peca fuerte. Es verdad eso, peca fuerte. Esta doctrina, comillas, teológica, sería muy larga de explicar, pero todas estas aberraciones eran justificadas por la caprichosa forma en la que el heresiarca, el superhereje, torcía las escrituras. Es decir, leyendo la escritura de los romanos, de San Pablo a los romanos, entonces San Pablo dice, tendría que irme a todo eso, no me he preparado. Porque en el fondo, que la corrupción humana es tan dura que la gracia es la que te salva. Es cierto, pero hay un misterio aquí. Lo que hace Lutero rompe un misterio, porque está la gracia santificante, que es la ayuda divina, pero también está la voluntad, el libre albedrío, que se mantiene igual, aunque tú estés, por ejemplo, ya súper adicto a una droga y eres un tipo que está asaltando a gente y tienes en tu conciencia, en lo más remoto de tu conciencia, en algún rincón de tu corazón, dices, estoy haciendo el mal y quiero cambiar y le pides ayuda a Dios, viene la gracia, porque tú lo estás pidiendo y el tipo deja la adicción, deja el crimen y se confiesa y entra en buena. Pero eso lo destruye porque al final termina siendo solo la sola fide, la sola escritura y después la sola gracia. No es la sola gracia. Eso no es así, es un misterio delicioso que lo malogran con una ecuación matemática simple y burda de parte de Lutero. El famoso peca fuerte, porque si tú pecas fuerte, Dios va a llegar aquí con más gracia de Dios. Porque donde dice San Pablo, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero eso lo dice, de, tú entiendes. Rápidamente aparecieron por todos lados viejas costumbres paganas
que habían sido corregidas por nuestro Señor y su Santa Iglesia. Un buen ejemplo de esto fue el divorcio. La centralización malsana del poder en el absolutismo transformó a los miembros de sus clanes y sus familias en simples ciudadanos, o como mucho, miembros de una familia nuclear o intrascendente. Vivimos la única familia que existe prácticamente, ahora hay muchas, pero la única familia que subsistió durante mucho tiempo de la modernidad fue la familia nuclear, que es una familia pequeña, padre e hijo, o sea, padres e hijos. Pero antiguamente existía una familia extensa, donde había tíos, primos, los abuelos, otros, etcétera. Había servidumbre, etcétera. Era todo las casas patronales de la antigua aristocracia castellano-vasca en el centro de Chile, en la zona de Curicó, San Fernando, etcétera. En todas esas zonas eran unas casas inmensas, porque era un conglomerado donde llegaban los nietos y a veces los bisnietos. Entonces, eh, se creó esta familia, esta familia se redujo a la familia nuclear. El prócer del pensamiento liberal, el número uno, John Locke, comienza su libro Ensayos sobre el gobierno civil con la siguiente afirmación. Comillas, Adán no tuvo, ni por derecho de paternidad, ni por donación positiva de Dios, ninguna autoridad sobre sus hijos. Cierre de comillas. A lo largo de dicho trabajo, el primer pensador liberal irá estableciendo que no existe deber alguno de los hijos de obedecer a los padres. Más aún, señala que a los hijos únicamente les conviene obedecer para aprender a moverse por el mundo y a ser favorecidos en las herencias. También nos comenta que la unión matrimonial no tiene más propósito que el de criar apropiadamente a los hijos en común. Y que una vez que los hijos hubieran decidido que la obediencia a los progenitores ya no les convenía y que tenían que independizarse, el matrimonio podía cesar, quedando ambos cónyuges en libertad para rehacer su vida. Es decir, esa promesa bella de contigo en las buenas y en las malas, con salud y enfermedad, pobreza o riqueza, te amaré hasta el final de los días, que es un ideal matrimonial que es divino, estaba ya puesto en duda. Los estados liberales y sus sucedáneos iniciaron la educación pública, obligatoria. Eso es así. Tenía unos amigos que no querían que sus hijos los educaban ellos, y llegaron la fuerza policial a sacarle los hijos porque era obligatorio. Por lo menos eso en la década del 90. Este sistema arrebataba a los niños del amor de sus progenitores para entregarlos a desconocidos que les enseñan lo que el Estado liberal y los magnates burgueses de la industria necesitan que sepan. Por eso es que la educación laica, la educación burguesa, la educación de estos estados liberales es una educación donde hay mucha información y destrezas matemáticas, destrezas técnicas, y la formación espiritual y metafísica, filosófica, histórica, reflexiva, ha sido cada vez más destruida, eliminada. Durante el siglo XIX, el liberalismo también transformó la noción de amor romántico, comprendida desde tiempos inmemoriales como el cumplimiento de un compromiso de por vida, para transformarlo o equipararlo a las pasiones hormonales del deseo, el enamoramiento, el sentir, esa cosa rica. Así, el amor romántico pasó a ser un criterio objetivo de compromiso, pasó de ser un criterio objetivo de compromiso vitalicio a una alteración neuronal pasajera. O sea, antiguamente los matrimonios los hijos consultaban a los padres para casarse, porque había
Más antiguamente los padres tomaban la decisión, pero después los hijos consultaban a los padres y después los hijos se rebelaban frente a sus padres. Yo lo he visto hasta en mi familia, hasta uno mismo. La madre decía, no, esta no te conviene. Y uno iba en contra. Y mi hermana le alegaba a mi madre, no, que yo quiero casarme, no te conviene ese hombre. Duró un año casada la pobrecita, mi hermana menor. Así los tiempos que vivimos en aquellos en los tiempos que vamos siguiendo. Las ideologías que sucedieron al liberalismo prosiguieron esta misma línea. Los partidos comunistas o similares eran una continua orgía que escandalizaba de sobremanera a las gentes comunes y corrientes que, a pesar de haber sufrido todas estas revoluciones en el plano cultural, conservaban vestigios de la moral tradicional. En el poder, los comunistas enseñaban a los niños pequeños a delatar a sus padres si estos tenían opiniones contrarias al régimen para que fueran ejecutados o enviados a los famosos campos de reeducación. Comillas, reeducación. Los liberales de la República de Weimar, en Alemania, comenzaron con los estudios de género. Ellos comenzaron con los estudios de género en la década del 20-30. Los libros relacionados a este degradante tema fueron quemados por los nazis. Oh, miren, quienes tenían entre sus líderes nada menos que al pedófilo y sodomita públicamente reconocido, Ernest Röhm, o a Hermann Göring, quien era un morfinómano casado en segundas nupcias con una actriz de filmes pornográficos. Estos nazis, mientras señalaban a los judíos por empezar las disciplinas relacionadas con el género en el régimen anterior, en la República de Weimar, en su gobierno juntaban, ¿qué es lo que hacían los nazis? Ellos decían, esto es una corrupción, una decadencia judía, y ellos practicaban drogadicción, pornografía, pedofilia, etcétera, y homosexualidad. Y todas estas cosas, y lo otro, la devoción a, a lo esotérico oriental. O sea, todas estas cosas que están en el movimiento hippie estaban en el movimiento nazi, curiosamente. Como que el nazismo y el hippismo fueran opuestos. Sí, parecen opuestos. Unos son paz y amor, peace and love, y los otros son vamos a la guerra, ¿cierto? Y somos racistas, es cierto, eran racistas, iban a la guerra, pero tenían este otro componente, progre. Entonces, ¿qué es lo que hacían en esos encuentros juveniles? En esos encuentros juveniles, que eran campamentos de menores que estaban solteros, eran obligados a multiplicar la raza superior, comillas, como si de un criadero de ganado se tratase. Además de retratar más aspectos deshumanizantes y macabros del régimen nazi, dado que no, o sea, no voy a entrar en más detalles porque son ampliamente conocidos el tema de los nazis. Pero, por ejemplo, eso de multiplicarse biológicamente, o sea, no había ni un amor. Y un oficial de las SS, que era un tipo estupendo, apuesto, buen mozo, con buen físico, se metía con una mujer alemana estupenda en sus características raciales y engendraban un hijo, y todos esos hijos, había un reportaje final de un seguimiento histórico de que fueron vidas desgraciadas, porque fueron engendrados sin amor, fueron como hijos naturales y ni tampoco salían tan perfectos. A veces no les ha tocado ver a veces parejas donde los dos padres son bellos, bellos. La mujer y el hombre son los dos bellos y sin embargo sale un hijo que no es tan bello. Pasa eso. Escapando de los nazis y con el apoyo financiero de los comunistas, la KGB ya terminó la Segunda Guerra Mundial, está la KGB, están los liberales de la CIA. ¿Qué pasó? Todos estos pensadores judíos que fueron perseguidos por los nazis llegaron a Estados Unidos, no, antes de la Segunda Guerra Mundial, la escuela de Frankfurt, salieron a Estados Unidos igual como salió, qué sé yo, Einstein y otros más que con ellos, estos judíos hicieron la bomba atómica en el proyecto Manhattan. Pero aquí había otro proyecto Manhattan, que era otra bomba atómica,
que era la escuela de Frankfurt, en las universidades que eran conservadoras norteamericanas. Y ahí llegaron estos hombres huyendo de los nazis, y ahí estos pensadores judíos entraron Estados Unidos era la potencia cultural hegemónica hasta el día de hoy. Ahí está Hollywood, ahí está Walt Disney, Disneylandia, Orlando, etcétera. Ya, desde esa plataforma se unieron los pensadores franceses para configurar el comunismo cultural que hoy vivimos. Pensadores como Marcuse, que era alemán, creo, Lacan, ese es un psicoanalista francés, Adorno, de la escuela de Frankfurt, alemán, Benjamin, no, lo ubico de nombre nomás, Horkheimer, no lo ubico, Habermas, lo leí, Fromm, Erich Fromm, lo leí mucho, Erich Fromm, Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, excelente libro, se lo recomiendo, Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, Jacques Derrida, Foucault, Foucault, Sartre, Jean-Paul Sartre, lo leí yo, Simone de Beauvoir, algo, ideóloga del feminismo, etcétera. El primer paso fue poner completamente en duda la idea de esto fue lo primero, poner completamente en duda la idea de la realidad compartida por todos en el pensamiento objetivo realista, que no es natural. Tú dices, esto es así, el sentido común. Y cambiarlo y cambiarlo por una perspectiva desde la cual cada ser humano habita una realidad que le es propia, un subjetivismo total, y transita constructos sociales que surgen del lenguaje discursivo y performativo, lo que decimos, escribimos y hacemos. Es decir, el lenguaje crea realidad. Somos producto de la pura cultura. Eso está ya refutado científicamente, pero en aquellos tiempos era como lo máximo, la última chupada del mate del descubrimiento científico, comillas científico, era que todo era cultural. Los estragos de las drogas consumidas por los jóvenes en esta época, estamos hablando de los años 60, llevaron a la necesidad de que los gobiernos iniciasen una guerra contra las drogas que continúa hasta nuestros días con espeluznantes efectos en cada una de nuestras sociedades. En ese mismo periodo comenzó el llamado feminismo de segunda ola o movimiento de la liberación femenina que se amparaba en nuevas tecnologías contraconceptivas. Aquí es fundamental. Si no hubiera existido la pilule, yo cuando estaba en Francia, la pilule, la píldora, la píldora anticonceptiva fue clave. Es un adelanto, comillas, adelanto, es una tecnología contraconceptiva, mediante las cuales pretendían, comillas, liberarse sexualmente de los criterios sexo reproductivos del pasado. Es así como los Estados Unidos siguieron la aterradora tendencia ya establecida por los países comunistas de legalizar el infanticidio de nonatos, el aborto, el infanticidio de nonatos. Pero hay una cosa muy importante, que aparte de la píldora anticonceptiva, yo recuerdo que las viejitas antiguas, como mi madre, para atrás, todas las que ya tienen 90 y tantos o ya han muerto, les complicaba tener relaciones porque habían se ponían unos dispositivos interiores, unos, o sea, largo de contar. Había una serie de técnicas, pero esas técnicas eran muy poco fiables. Entonces, la píldora anticonceptiva de tomarse una diaria durante un ciclo menstrual, todo eso le dio una, comillas, libertad. Y ahí vino la Simone de Beauvoir, o sea, se daba la tecnología por un lado y por otro lado se daba la droga, el inicio de las drogas a través de todo este chamanismo que venía de los nazis. O sea, los nazis están en comunión directa con los hippies a partir de que ellos comenzaron con las filosofías orientales, con de Rudolf Steiner en Alemania, que fue una especie de Aristóteles de las filosofías orientales, la Madame Blavatsky, me cuesta siempre pronunciarlo, etcétera. Entonces, tienes por un lado toda esta cosa oriental, tienes por otro lado la cosa política que ya venía desde Alemania con los espartaquistas, etcétera, y que después van toda esta cosa de la escuela de Frankfurt,
y con Gramsci de que la infraestructura no determina la superestructura, sino que la superestructura puede incidir en la infraestructura. O sea, ya comenzamos en una, y que la subjetividad y bla, 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 bla. Y todo esto, dice la Simone de Beauvoir, dice, nosotras las mujeres tenemos que ser igual que los hombres. Los hombres pueden disfrutar del sexo porque ellos tienen esta libertad. Pueden dejar preñada a una mujer y se mandan cambiar. Nosotros, y el hombre busca cómo disfrutar de la mujer por sí misma. O sea, en sí mismo, como un objeto sexual. Nosotros también vamos a considerar al hombre un objeto sexual. Entonces yo me acuerdo cuando estaba en París, en los comedores universitarios, porque iba a comer allá, me acuerdo, salía 6 francos. 6 francos 50 me salía. Y un restaurante barato salía 28, 25, 30 francos. Un restaurante bueno salía 50, 40, 50 francos. Un café salía 3 francos. Y el cine arte me salía 3 francos 50. Y el comedor universitario me encontraba con un argentino estupendo, el tipo es buenísimo, el argentino. Y me decía, estoy devastado. ¿Por qué? Me enamoré de una francesa, le dije que hiciéramos el amor, fuimos a su casa, hicimos el amor y en la mañana yo estaba romántico y ella me dijo, hasta aquí nomás, ahora te vas, no vuelves más. Entonces se dio vuelta la tortilla a tal nivel, ya hasta en la década de los 80, que este tipo me lloraba. Me decía, pero ¿cómo puede ser? Estas francesas están desalmadas. Lo habían utilizado. Bueno, en las décadas siguientes la cultura liberal mercantilizó infinidad de estilos de vida alternativos llamados tribus urbanas. Eso fue ya en los 2000 para adelante. Estas tribus antinaturales se agrupaban en torno a sus gustos artísticos y con códigos de vestimenta propios. Estaban diseñados para superar las entidades y las identidades nacionales y familiares. Es verdad, o sea, el tipo que está en una tribu urbana no está ni ahí con su familia, ni con la patria, ni con nada. Y todavía he visto unas tribus que hay ahora que son unos que se dedican a bailar, hay unos jóvenes muy femeninos, muy, muy deteriorada su virilidad. Son cabros ahora que tienen 15 años y que se miran frente a unos vidrios que hacen de espejo y hacen unos bailes que parece que son inspirados en Corea. Siguiendo la línea de los pensadores de los años 60, en la actualidad, gente como Judith Butler, Beatriz Preciado, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, De Negri, Guattari, Deleuze, etc. No los conozco. He escuchado en YouTube, hay algunos que hablaban de que somos contra el eurocentrismo. Pero si yo soy eurocéntrico hasta la reconcha de su madre, eurocéntrico, huevón, que me interesa a mí los chinos, no me interesan los islámicos, no me interesa nada, no me interesa nada más que Europa. Y contra nuestra Hispanoamérica sea más europea, a europea a la antigua usanza, a la usanza medieval, no a la usanza moderna. Ya, entonces todos estos pensadores, el comunismo sexual y el manifiesto transexual de Preciado enlazan tenebrosamente con los textos de Butler para configurar un mundo por venir sin las categorías de hombre o mujer, mediante la teoría queer o de género que plantea las identidades sexuales y sus roles sociales como son meras construcciones culturales a transformar. La revolución molecular de Deleuze y Guattari, que lo explica muy bien eh, el señor Axel, ¿cómo se llama? No, se me olvidó. Ya. Y, aquí la revolución molecular de Deleuze y Guattari y su proliferación de los márgenes se entrelazan con el populismo de Laclau y su significante vacío. Aquí este es un argentino, Laclau, que habla del significante vacío, que es una palabra que suma, reúne a través de esa palabra motivaciones diversas subversivas, como por ejemplo el estallido social fue la palabra dignidad, todo era la dignidad. Y con la canción El derecho de vivir en paz de Víctor Jara.
Alexis López Tapia. Ese es Alexis López Tapia, explica muy bien siempre a Guattari de esto de la revolución molecular disipada, para dar como resultado fuertes remesones sociales irresolubles. ¿Por qué son irresolubles? Por lo contrario de las demandas de sus participantes, son contradictorias. O sea, los que fueron a esa gran manifestación del 25 de noviembre o el 15 de noviembre, no me acuerdo, 15 de noviembre del año 2019, iban unos por los animales, otros por los mapuches, otros por los gays y así, de todo un poco, otros por la ecología, etc. La cultura actual de infinitos y artificiales géneros y estilos de vida marginales e inviables, como la sodomía, el veganismo, el ecologismo profundo, nos presenta al borde de la extinción una cultura suicida que bajó las tasas de natalidad hasta el punto de un envejecimiento sin precedentes que pone a todo el conjunto de la especie humana en una situación económica insostenible, agravada por las guerras, las migraciones y los conflictos políticos. Eso es lo que estamos viviendo. No vamos a extendernos porque esto nos está yendo el tiempo. Conclusión. Como hemos observado, la revolución tiene una teología clara de pecado y alejamiento general de Dios, y cada una de sus partes están entrelazadas entre sí por la historia y las ideas, formando un fenómeno único. Es decir, la revolución religiosa que vimos, la religión política que está entrelazada a la religiosa y la cultural que está entrelazada a la religiosa y a la política, es un fenómeno único. Existen facetas de la revolución que no pudieron ser tratadas por la extensión modesta de la presente obra, como la revolución en lo económico y la revolución en el campo del saber. En obras posteriores ahondaremos en estos asuntos. Esta descripción no es exhaustiva, total ni detallada. Para una mejor comprensión, el proceso antes descrito es fundamental recomienda libros. Revolución y Contrarrevolución de Plinio Correa de Oliveira. La sociedad tradicional y sus enemigos de José Miguel Gambra Gutiérrez. Y además, obras del mismo autor, de Sebastián Izquierdo, El dragón de las tres cabezas, Ganó la reacción, La Constitución Invencible y El comunismo neoliberal, de la autoría de mi hijo. El propósito del presente trabajo es tratar el tema de la contrarrevolución en el presente siglo, por lo que la descripción de su contraparte, la revolución, tiene un ámbito, tiene un ánimo puramente introductorio. Es lo que hemos leído. Ahora, la reacción y la contrarrevolución. La reacción es como lo conservador. Si uno ve, por ejemplo, a Donald Trump. Donald Trump es un conservador, pero él está conservando una revolución anterior, la de los padres, los, los, los padres fundadores de Estados Unidos, que fue una revolución. Él está conservando una revolución. Por lo tanto, no es un contrarrevolucionario, es un conservador. Entonces a eso le llama Sebastián, mi hijo le llama reacción. La reacción y la contrarrevolución son dos fenómenos separados que deben ser correctamente entendidos por el actuar contrarrevolucionario consciente. Tenemos que ser contrarrevolucionarios conscientes, no conservadores. La UDI fue un partido conservador, ahora es revolucionario, pero fue conservador. Y conservador, ¿qué es lo que conservaba? Conservaba la revolución liberal con la que se independizó Chile. Esa revolución liberal trajo inmigración alemana que era protestante. Esa revolución liberal trajo ingleses en el siglo XIX, trajo ingleses y franceses con ideologías y religiones diferentes. Esa revolución liberal fue progresando hasta decaer en insurrecciones, etc. Una larga historia. Entonces, llamamos reacción
o conservadurismo a un fenómeno particular que ocurre frente a cada etapa o faceta de la revolución. Este fenómeno se caracteriza por resistir los nuevos cambios, buscando preservar cambios revolucionarios anteriores. Por contraste, por ejemplo, Milley está tratando de conservar lo que era el liberalismo de la revolución liberal rioplatense de mediados del siglo XIX. Por contraste, la contrarrevolución, nosotros, los contrarrevolucionarios, es una actitud que no solo resiste a los nuevos cambios, sino que tiene la intención de deshacer los cambios previamente realizados con la intención de regresar a los valores y costumbres de una civilización fundamentalmente cristiana. La revolución avanza por etapas y facetas porque, como toda obra del maligno, utiliza a los seres humanos engañándolos para moverlos a actuar en una u otra dirección. Aquí hay una cita del Evangelio. Simón, Simón, el diablo me ha pedido permiso para zarandearlos como al trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no decaiga y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cierre de comillas, esto es Lucas 22, 31 al 32. Tal como nos señala el divino maestro, el maligno nos va a zarandear como al trigo. Esta práctica tiene que ver con agitar fuertemente los puñados de plantas de trigo con la intención de separarlas. Eso mismo hace la revolución. Primero nos dice que el rey debe tener todo el poder y luego termina cortándole la cabeza para construir una república donde una minoría, una élite tiene todo el poder. Nos agita violentamente entre extremos para que nos enfrentemos entre nosotros y contra Dios. Esta es la fantasmagoría que existe ahora de izquierda y derecha, que ya no existe izquierda y derecha, por lo menos en la representación parlamentaria. No existe izquierda y derecha actualmente. Tal como prometió nuestro Señor, el que no ha sucumbido es precisamente Pedro. Aquí estoy en desacuerdo, porque ya el pontífice también ha sucumbido. Francisco ya sucumbió, o es un infiltrado de la masonería eclesiástica. Como la revolución es un zarandeo diabólico, en cada movimiento quienes habían estado en la causa del diablo en la etapa previa, ahora se le oponen, defendiendo la mentira previa contra la mentira presente. Cada vez con más de 5 siglos de revolución, los zarandeos han sido tantos y tan variados que las fuerzas reaccionarias se vuelven cada vez más y más variadas y desorganizadas. Yo recuerdo esto cuando estaba en clases con Jaime Guzmán Errázuriz en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Guzmán Errázuriz estaba a favor de que existiera el bikini, porque ya había sido el bikini, era una prenda de vestir que ya se había colmado en el colectivo como una normalidad. Sin embargo, el bikini en el pudor femenino es contraproducente, es una prenda que produce una estimulación erótica, sin duda. Entonces, evidentemente que el traje de baño es lo que debería haberse mantenido, y que para personas o mujeres u hombres tradicionales que somos contrarrevolucionarios, consideramos que el pudor es algo eterno. Es decir, el escote tiene que ir hasta 10 centímetros más abajo del cuello y que los vestidos tienen que ir por lo menos 10 centímetros más abajo de la rodilla. Por lo tanto, eso es un criterio eterno, permanente, de pudor. Sin embargo, eh, Jaime Guzmán establecía una relatividad del pudor. Y esa relatividad era conforme a cómo iban avanzando los procesos, en este caso de la vestimenta. Contra las leyes queer que permiten a cualquiera cambiar su sexo ante la ley, entre otras prerrogativas, podemos encontrar una pléyade de grupúsculos protestantes
TERF, comunistas ortodoxos que siguen la filosofía del materialismo dialéctico de Marx al pie de la letra, objetivistas randianos, una escuela de pensamiento liberal ateo, neonazis, fascistas, libertarios, que están en contra de la imposición legal de ciertos pronombres para personas que cambian de sexo u otros. Es decir, hay una serie de personajes, incluido gente de izquierda, que son marxistas tradicionales, neonazis, fascistas, libertarios, eh, protestantes, etcétera, que están diciendo, nosotros no vamos a llamar a este hombre que vemos que lógicamente su nombre no le vamos a llamar Margarita, como él quiere que le llamen. Esa rebeldía es una reacción, es un conservadurismo, pero no es contrarrevolucionario. Cada vez que la revolución da un paso nuevo, la reacción se vuelve más variopinta e imposible de encauzar. Ahí están todas esas cantidades. En el ejército blanco, aquí he dado un ejemplo muy interesante, en el ejército blanco que combatía a los bolcheviques en la guerra civil entre 1918 y 1924, hubo una guerra civil en la cual hubo un ejército que fue contra los revolucionarios, contra los bolcheviques que habían tomado Leningrado y Moscú. Y ellos tenían el campo, tenían superioridad de fuerzas militares, eran superiores en fuerza militar, eran múltiples focos de resistencia conservadora, monárquica, etcétera. Pero aquí dice Sebastián algo muy interesante. El ejército blanco que combatía a los bolcheviques, había liberales, conservadores, monárquicos, republicanos, demócratas, absolutistas, etcétera. En el ejército bolchevique solo había comunistas, centralizados en el mando de León Trotsky, el ejército rojo, invencible. Esta unidad de propósito frente a la desintegración que se opone a la revolución fue una ventaja importante frente a que es que estoy, perdón, esta unidad de propósito frente a la desintegración que se le opone le da a la revolución una ventaja importante frente a cada configuración reaccionaria. Ese es el problema con la reacción. Aquí viene lo importante que va a decir mi hijo. Lo único que puede frenar la revolución es una reacción con un propósito único y común. Y esto solo es posible invocando la suma de todos los planteamientos reaccionarios, a saber, la contrarrevolución. Tiene que haber una idea que centralice todas las reacciones. Los reaccionarios, en tanto se oponen a una revolución en particular, defienden en parte a una revolución previa, pero simultáneamente se oponen a la revolución. Lo que decía Milei se opone a esta revolución que fue la revolución peronista, larga, de 70 años de larga data, pero él se remonta a la revolución liberal de mediados del siglo XIX en el Río Platense, ¿no? Ahí donde estaba Mitre, ¿cómo se llamaba el otro? Sarmiento, se me olvidan todos los nombres, ya. Entonces, los reaccionarios en tanto se oponen a una revolución en particular, defienden en parte a una revolución previa, ahí está el problema, pero simultáneamente se oponen a la revolución. Esto porque el trabajo diabólico no está completado aún y no sabemos cuándo lo estará. Yo creo que lo está, en este momento lo está. En este sentido, podemos constatar que al menos una parte del espíritu contrarrevolucionario se encuentra contenido en cada configuración reaccionaria. Lo que es aquí, una parte del espíritu contrarrevolucionario se encuentra contenido en cada configuración reaccionaria o conservadora. El gran pecado de la contrarrevolución ha sido su pasividad. Dedicada casi puramente al trabajo intelectual, carece de estructuras sociales de organización a través de las cuales levantar verdadera resistencia a cada revolución y convertirse de esta forma en la vanguardia de la reacción. En lugar de esto último,
Los contrarrevolucionarios han estado en una cómoda e impropia posición de vagón de cola de cada proceso reaccionario. O sea, son los conservadores, los reaccionarios los que van adelante y los contrarrevolucionarios van detrás, como vagón de cola. Como esbozamos en La trinchera y la catapocumba, otro libro de mi hijo, es el dinamismo de la acción política lo que construye orgánica y espontáneamente las formas organizacionales de una comunidad de propósito. Por esto es imperdonable la actitud pasiva de los contrarrevolucionarios en las últimas décadas. Yo leí, está en este canal, leí La trinchera y la catacumba, en La trinchera y la catacumba, donde hablo de estos raciocinios. Este raciocinio es muy importante porque es el dinamismo de la acción política, una acción potente y dinámica. Va construyendo una orgánica, es decir, la acción genera una teoría, lo que decía Jean-Baptiste Vico, que lo tomó Carlos Marx. La acción genera una teoría, la práctica genera una teoría, la teoría genera una práctica y la práctica genera una teoría. O sea, hay una nutrición dialéctica entre la práctica y la teoría. Pero si no tenemos práctica, no podemos tener teoría. Si no tenemos teoría, no podemos tener práctica. Aquí hay una teoría, vamos a la práctica. Hacemos la práctica, enriquecemos la teoría, la corregimos. Entonces, el pecado, el gran pecado de la contrarrevolución es su pasividad, dedicada casi puramente al trabajo intelectual, carece de estructuras sociales de organización, a través de las cuales pueda levantar verdadera resistencia a cada revolución y convertirse de esta forma en la vanguardia de la reacción. En lugar de esto último, los contrarrevolucionarios han estado en la cómoda e impropia posición de vagón de cola de cada proceso reaccionario. Como esbozábamos en La trinchera y la catacumba, es el dinamismo de la acción política lo que construye orgánica y espontáneamente las formas organizacionales de una comunidad de propósito. Por esto es imperdonable la actitud pasiva de los contrarrevolucionarios en las últimas décadas. Es imperativo que los contrarrevolucionarios empiecen la acción política con el objetivo de construir estructuras sociales que les permitan ser el frente visible en cada reacción. En los capítulos posteriores estableceremos estas problemáticas, etcétera, etcétera. Hasta aquí llegamos. Viva Cristo Rey. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.